define su estilo de liderazgo? Mire, mi estilo de liderazgo es de puertas abiertas, realmente muy horizontal. Eso piramidal de que ahí está el jefe y que hay que pedir cita, eso no funciona. Usted tiene que rodearse de personas muy buenas cada una en lo que hace y acompañarlas, pero uno tiene que haber hecho la tarea para ver cómo acompaña a la persona. Y me acuerdo de un dicho de mi madre que me decía: mijito, usted más vale que sepa barrer para decir cómo es que se barre. Porque si usted no sabe barrer, ¿cómo le va a decir al Señor cómo es que se barre? Ese fue el ejemplo que me puso. Y como pues yo empecé desde chiquito la empresa, y me tocaba primero consignar, ir a recoger, hacer barrer. Entonces uno entiende cómo fue todo el proceso en la construcción y en todo esto, y eso de emprender le ayuda a uno mucho en eso. Entonces, ¿cómo consigo una persona, cada una en su área, que sea muy, muy buena, pero cómo la acompaño? Delegar y acompañar. Porque no es solo delegar y no acompañar. Y también aplaudir los resultados de cada una de estas personas. Y después el reto más grande es, cuando la compañía crece, cómo no se forman silos y cómo logro que haya un trabajo en equipo. Porque si no hay trabajo en equipo, pues no metemos goles. A mí me encanta lo que haces. O sea, a mí me apasiona todo este negocio de Suras Manson, todos los negocios que tenemos, todos los tipos de productos, de compañías. Es una compañía que, fuera de haber adquirido los negocios de ING, hemos hecho alrededor de 26 transacciones entre compras, ventas y creaciones de nuevas compañías. M&A de verdad. Entonces, ahí hay una pasión interesante por ese crecimiento tanto orgánico como inorgánico. Lo otro también que es muy importante, Jaime, es un foco. Y eso es un foco que lo hemos venido construyendo con mis equipos en América Latina. Yo tengo 8 presidentes diversificados en las diferentes jurisdicciones, y tengo 7 vicepresidentes corporativos que están supremamente enfocados en los planes de negocio. Entonces, el foco es muy importante. No distraernos, porque en estos negocios fácilmente uno termina distrayéndose en temas que pueden ser no estratégicos, sino tácticos. Entonces, el foco y evitar esas distracciones son muy importantes, y un manejo muy estricto de la gente. El primer año que estaba en Promigas, yo me hice el propósito de visitar las 16 compañías operativas. Y lo cumplí. Y el segundo año también. El año pasado también lo hice, me quedó faltando uno. ¿En el 21? En diciembre del 21. ¿Sí? Okay. Entonces, en el 22 lo pude hacer, en el 23 también, en el 24 me quedó faltando solamente Bucaramanga y Promioriente. Trato de hacer presencia en el territorio para acompañar las operaciones del grupo humano de Promigas, de que el líder está ahí metido, y me gusta hacerlo. Ahora, eso tiene un costo importante en agenda, significativo. Entonces, he logrado empoderar mucho más a los equipos, que ellos entiendan que me es muy difícil estar en el territorio pues todo el tiempo, pero también me ha permitido dedicarme y poner foco mucho más en lo estratégico. Ese proceso, como lo dices, fue un proceso que no es normal en esta región. Fue un proceso que tuvo dolores personales y momentos difíciles para las compañías en general. Yo personalmente estoy en una posición en el momento de pasar la página, de aprender de lo que se pudo haber hecho distinto y ver eso cómo lo utilizamos hacia el futuro. Pero es una realidad. Lo otro que es una realidad es era una situación en la que teníamos que llegar a una solución, a una en ese caso. Una vez ya con la compra importante en Grupo Sur y la compra importante en Nutresa, no podíamos correr el riesgo, sobre todo para las compañías, de que las compañías empezaran a deteriorar por discusiones entre sus accionistas. Entonces, ahí hubo un momento que creo que es muy, muy significativo de esas mesas de negociación donde vimos que hay que llegar a un acuerdo. Y ahí es el famoso Acuerdo de Madrid, donde nos sentamos después de muchas conversaciones, de muchos escenarios, de muchas alternativas, y se llega al acuerdo que se llegó, que se ejecutó el año pasado, y que un poco está siendo el inicio de esta nueva etapa que estamos empezando a ver con la evolución de esa estructura de propiedad. Nosotros realmente Frisbee empezó como una pizzería. No, eso no sabía. No. ¿Por qué les dio por fundar Frisbee? Mira, el padre de Alfredo era don Alfredo Yos Mejía. Él fue el pionero de la avicultura en Colombia.
pues cuando nosotros nos conocimos, era socio de Cocorico, Ah, ok. Eduardo Roballo, Sí, y sí. todos ellos. Ok. Y vendían pollo asado, pero él tenía una idea de vender De lo pollo. propio. No, mira que le parecía muy interesante el pollo frito. Empezó como una pizzería en Pereira, en el lago Uribe. Fue muy disruptivo porque no teníamos pizzerías en Pereira en esa época. En Año 77. 77. Y Y fue el nombre de la pizzería era Frisbee. Frisbee. ¿Y ese nombre de dónde salió? Bueno, pues con los de la agencia de publicidad, Alfredo les dijo, bueno, yo quiero un nombre corto, sonoro, Y funcionó. de fantasía y fácil de recordar. Y bueno, pues en la conversación, ¿por qué no le ponemos también, integramos el pollo frito ya que teníamos la pizzería? Trajimos la freidora de San Andrés. De San Andrés, cuando uno segunda. traía. No, pues ¿De porque- segunda? Pero en esa época, Juan Valdés es una marca del Fondo Nacional del Café. Del fondo, El no la federación. Ujú. Ok. El fondo es una cuenta para fiscal a la que aportan 548.000 familias caficultoras desde hace casi un siglo y es una destinación específica para este gremio en lo que se llaman los bienes públicos, que son 3. El primero es la garantía de compra, y es que Colombia, y a través de la Federación, a través del Fondo Nacional del Café, es uno de los únicos países que garantiza la compra del café cualquier día del año y siempre hay precio público basado en la cotización en Nueva York. Ese es el primer bien público. El segundo bien público es todo lo relacionado con la asistencia técnica, la innovación, el desarrollo, los extensionistas que vemos en el campo vestidos de amarillo. Es el segundo bien público al cual se dedica el fondo. Y el tercero es el impulso de marcas. ¿Cuáles marcas? Café Colombia, como la marca insignia, Sí. Juan Valdés y muchas otras marcas más. Entonces, en 1959 nace la marca Juan Valdés con el objetivo de impulsar un origen, el origen Café de Colombia, bajo un personaje que representara la forma en la cual se cultiva café en este país. Y el año pasado recibimos una oferta extremadamente buena, la verdad. Cuando uno mira los múltiplos combinados, salimos a 15 veces EBITDA. Ok. Cuando yo me acuerdo del año 2000, no, 10 años atrás, el EBITDA que generaba esa operación eran 100 millones o 110 millones de dólares. En total, los recursos que recibieron los accionistas de Cementos Argos, los Cementos Argos, fueron de 4.200 millones de dólares. 38 veces más que hace 10 ¿Y ya años. sabemos esa plática para dónde va? Y esa plática es muy buena pregunta, esa plática va. Pues no me tengo que responder porque obviamente hay cosas que no sé decir a estas No, alturas. pero no es. Pero ¿cuál es como la es que visión no es secreto. general? Una parte de esos recursos se utilizaron para disminuir deuda. Hoy estamos trabajando con el equipo de Cementos Argos y con la Junta intensamente en el desarrollo de una estrategia de una plataforma de agregados, más que de cemento y concreto de agregados. Estamos montando, adquiriendo facilidades productivas en el Caribe, hay otras en Colombia, en ¿Y Centroamérica. eso para qué sirve? Eso sirve para ser concreto. El cemento es como el pegante, Sí. la piedra, la arena, es lo que se mezcla con el agua y forma. ¿Y eso implicaría una integración vertical del negocio? No, Eso- con el negocio de Odinsa. No Carreteras, necesariamente, Claro. no necesariamente en Estados Unidos, pero es una oportunidad muy interesante que vemos de hacer un reuso de esos dineros parciales en Estados Unidos. En lo otro, pues estamos mirando alternativas Claro. y visiones y no descartamos pues nada por el momento. Estamos ahí mirando. Dígame uno de los días difíciles del tiempo que usted lleva presidiendo esto. Yo creo que, sin duda, el estallido social de mayo 2021. Impotencia, teníamos un cuarto de crisis, aquí estoy rompiendo un poquito la confidencialidad entre un grupo de amigos y nos reuníamos 3-4 veces al día, virtual, porque no podíamos salir de las casas. Y impotencia, dolor, y la verdad es que en algún momento llegué a pensar que
se iba a perder la ciudad y que de ahí el país. ¿Por qué? Porque lo que empezó con una protesta de unos jóvenes principalmente, terminó con mucha gente infiltrada, incluyendo guerrilla, incluyendo pandillas, que le hicieron mucho daño. Hoy tenemos tiendas que tienen hasta 8.000 referencias. Y aparte vendemos desde, inclusive, siempre cuento la misma historia, pero hace como 2 meses un amigo tuvo familia en Medellín y le quise dar un regalo, entonces entré a la dirección de mi amigo y en la misma orden, entré a la tienda Turbo y en la misma orden le mandé 2 juguetes a su bebé recién nacida, 2 helados de impulso y un ramo de flores frescas para la mamá. Entonces tenemos inclusive temas de papelería. Supongo que tú estás aquí en tu sitio y estás en una sesión de trabajo y no tenés los Sharpies para... Entras a Turbo y pedís Sharpies. Puedes pedir resmas de papel, puedes pedir bombillos, puedes pedir accesorios para tu celular. Además de lo clásico, ¿no? Sí. Frutas, verduras, snacks, licores, cuidado personal, aseo del hogar, etc., ¿no? Claro, nosotros decimos que es el streaming de la alacena, ¿no? Está bien, está El bueno. streaming de la nevera. Nuestro sueño, que como dice en el propósito, transformamos sueños en realidades, entonces no se debe quedar solo en un sueño, es volver a duplicar la compañía para el 2030. Claramente hay muchísimos retos, porque es que salir de leche para lácteo y después salir de lácteo para alimentos implica toda una transformación Sí, interna. es distinto, que son otros modelos de compañía. Son otros modelos de compañía. Entonces, acá es difícil de mencionarlo, pero el nivel de transiciones y de cambios internos, de Es un modelo de reto enorme. pensamiento y operativos han sido impresionantes, Claro. y todavía continúan. Entonces, todavía tenemos que seguirnos moviendo en esa transición interna. Para efectos de negocio o para efectos ya de retos, la leche es y seguirá siendo una parte integral de nuestro negocio. Como lo mencioné, va a perder un poco de peso ponderado, simplemente porque las otras crecen más, pero en el tema de leche sí tenemos una oportunidad muy grande en el tema general de lácteos, y es, uno, nosotros tenemos que trabajar para que recuperemos y para que crezcamos los niveles per cápita que teníamos antes.